En Pasión por el Rayo Radio te ofrecemos toda la actualidad del Rayo Vallecano con las voces de los protagonistas. El mejor análisis de la jornada, las ruedas de prensa, las declaraciones de los jugadores, nuestra opinión. Y todo con el sello inconfundible de Pasión por el Rayo Radio. Pasión por el Rayo Radio. Vivimos el Rayo y lo vivimos contigo. El show en clave de franja te espera ya. Noticias frescas te traerá en Pasión por el Rayo Radio. Franja roja en el corazón, cada semana vibrarás. Entrevistas sin igual, historias de pasión. En clave de franja disfrutarás, al Rayo Vallecano sentirás. Lunes a las 9 en directo, Pasión por el Rayo Radio. Pues aquí estamos, muy buenas noches, bienvenidos a la radio, bienvenidos a los lunes a las 9 en directo, en Enclave de Franja, en Pasión por el Rayo Radio. El análisis, el resumen y todo lo que tenemos que contar del Rayo Vallecano. En una semana especial como las de esta temporada, que tenemos partido jueves, partido el domingo, luego resulta que hay un parón de selecciones, luego volvemos al domingo, volvemos al jueves. Madre mía, qué locura, qué locura. En cada rincón se escuchará. Los saludos de Miguel Ángel Tejeda, es un placer estar aquí con todos vosotros también en este lunes festivo, aquí en Madrid, en este lunes 10 de noviembre del 2025, desde las 9, después de haber vivido lo que vivimos el jueves en ese estadio de Vallecas, después de haber vivido lo que vivimos ayer en ese estadio de Vallecas, lo vamos a contar todo aquí. Lunes a las 9. Gracias a todas y gracias a todos por estar un lunes más con todos nosotros en Pasión por el Rayo Radio. Empezamos. Y lo hacemos contando que el Rayo sufrió, remontó y disfrutó de una noche épica en la Conference ante el Lech Poznań polaco, que se marchaba al descanso con un 0-2 que invitaba a pensar en una derrota. Pero el 3-2 final fue una explosión de alegría que quedará para siempre en la historia de este club. En la Liga la visita del Real Madrid se saldó con otra alegría, sin victoria esta vez, pero tras un partido muy serio de los franjirrojos. El punto ante el líder sabe a gloria antes del parón de selecciones. En el partido con el Madrid se vio la mejor entrada del año y de la temporada en el estadio de Vallecas. 14.468 espectadores vivieron el empate a 0 contra el líder.
El próximo fin de semana la competición vuelve a pararse por los compromisos de selecciones y regresará la semana siguiente con Oviedo y Slovan de Bratislava en el horizonte. Y en clave de otros equipos, el fin de semana fue casi perfecto, casi. Porque pese a una nueva derrota del femenino 4-3 ante el Levante B, el filial goleó al Quintanar del Rey y el juvenil hizo lo propio con el Cruz Villanovense. Seis minutos pasan por encima de las 9 de la noche. Nosotros en directo aquí en Pasión por el Rayo Radio en Enclave de Franja vamos con el contenido del programa de hoy. Hola, soy Simón Guix, exjugador del Rayo Vallecano. Estás escuchando Pasión por el Rayo Radio. En Pasión por el Rayo Radio también te acompañamos en las redes sociales. Síguenos en X, @Pasión por el Rayo, en Facebook, @Pasión por el Rayo, en Instagram, Pasión X Rayo, en TikTok, Pasión por el Rayo, y en YouTube, PX Rayo. El Rayo juega en las redes sociales y Pasión por el Rayo también. ¡Te esperamos! ¡Te esperamos! Estás escuchando Pasión por el Rayo Radio. Por el Rayo Radio. Venga, pues vamos allá. El Rayo volvía a reencontrarse con la Conference, con Europa, para recibir a uno de los equipos más potentes de la competición, el Lech Poznan polaco. El primer tiempo mostraba a dos equipos con caras distintas. Mientras los vallecanos querían y no podían, y querían mucho, pero no podían nada, los polacos hacían mucho daño con su juego preciso y con jugadores de mucha calidad. Los visitantes se irían al descanso con un claro 0-2 que hacía justicia a lo vivido sobre el terreno de juego, porque ellos fueron efectivos en ataque y los nuestros no lo fueron, no. Los polacos tenían las ideas muy claras, sabían cómo tenían que jugar el partido, lo hicieron a la perfección en esos primeros 45 minutos, pero tras el paso por vestuarios y con la posterior incorporación de Pedro Díaz y de Ratiu, el Rayo le iba a dar un vuelco al partido. Primero acortaría distancias con un gol de Isi para meterse en el encuentro, después llegaría el empate de Jorge de Frutos y prácticamente en la última jugada del partido Álvaro García iba a aprovechar un gran pase de larga distancia de Patesís para provocar el apoteosis total en el estadio de Vallecas, que vivió una noche europea mágica, espectacular, tremenda. Y allí estábamos nosotros para dejar el sonido para que quede para siempre en la historia colectiva de todos momentos espectaculares como los de los goles. Tenemos la retransmisión íntegra, la podéis escuchar en las plataformas habituales de podcast, y tenemos el recuerdo que vamos a vivir aquí ahora en directo en este programa, el recuerdo de los 3 goles que marcó el Rayo y los 3 goles que cantamos en directo en esta casa y que sonaron así. Ahí está recibiendo de nuevo Pedro Díaz, que la pone dentro, el remate, gol, 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 gol. Gol de Isi Palazón para el Rayo. Qué balón espectacular puesto desde la derecha. No acertó la zaga a despejar. Intentaron llegar varios jugadores del Rayo, cartulina amarilla ahora para el banquillo del conjunto polaco, que ve como el Rayo se mete en el partido porque llegó Isi Palazón al segundo palo para meterla para adentro y para meternos de nuevo en este encuentro. Rayo 1, marcó Isi, Lech Poznan 2.
parte izquierda donde parecía que no había absolutamente nada. La peleó el equipo de Vallecas. Ahí estaba Álvaro para robar ese esférico, para ponerlo en el dentro del área, para buscar el gol. Nacho, que ha llegado el empate del equipo de Vallecas. Hay partido, vamos. La última para el Rayo. Ahí está Patesís, el desplazamiento largo para la carrera de Álvaro. Puede llegar Álvaro, la controla Álvaro, el remate, gol. Se cae Vallecas. Gol de Álvaro García para el Rayo. El desplazamiento largo espectacular. El envío para la carrera de Álvaro García, que la pincha, que encara al portero y la cruza al palo largo para hacer el tercero. Nos podíamos haber conformado con un punto, pero este Rayo tiene una garra espectacular. Marco Álvaro. Rayo Vallecano 3, Lech Poznan 2. Menuda manera de llegar al final del partido, menuda manera de hacernos sufrir y de hacernos disfrutar con ese gol de Álvaro, con ese envío largo de Patesís, el control de Álvaro y cómo la puso al palo largo para hacer que ese estadio de Vallecas se viniera abajo, como decía Nacho Herrero en la retransmisión, en medio de esa fiesta total de la grada, de los que estábamos en las cabinas de radio, de todo el mundo que estaba en aquel estadio y todos los que lo vivisteis desde fuera con nuestra retransmisión o viéndolo por televisión o como fuera, seguro que disfrutasteis muchísimo con esa gran remontada del Rayo. Y después del partido y después de esas emociones tan fuertes que vivimos en ese estadio de Vallecas, hablamos con los protagonistas. No pudimos hablar con el entrenador porque el técnico del Rayo, Íñigo Pérez, se marchó sin dar la rueda de prensa. Después explicó en la previa del partido ante el Real Madrid que había tenido un problema personal, no dio más explicaciones, simplemente pidió perdón y aclaró que no había ningún problema con Value, porque hubo muchos rumores, porque hubo mucha habladuría, porque hubo muchas invenciones, porque hubo muchas tonterías como siempre y porque además venía el partido del Real Madrid y había que hablar mucho del Rayo y bueno, pues él lo zanjó rápidamente, dijo que no había ningún problema con Value, que no se encontraba en condiciones de dar esa rueda de prensa por la razón que sea, personal, y ahí lo dejamos. Bueno, pues lo dicho, que después de escuchar los goles, después de vivir ese momentazo, pues hablábamos con los protagonistas, con los que pasaron por la zona mixta de ese estadio de Vallecas después de esa noche mágica en ese Rayo 3, Lech Poznan 2. Hablamos con el Pacha Espino, que decía esto. Bueno, un primer tiempo que creo que estuvimos un poco acelerados, pasando un poco mal. Un segundo tiempo de carácter, de fútbol, de juego, de todo lo que es este Rayo. Sí, creo que nos hacen 2 goles como muy fáciles, que ya lo habíamos visto. No sé si frágiles, porque al final creo que fueron esas 2 jugadas nomás, pero después nos costó también ganar, llegar al arco, tener situaciones. Y bueno, en el segundo tiempo pusimos todo lo que teníamos y por suerte pudimos darlo vuelta. El equipo le ha metido esas marcha más en esa media hora final. Te veíamos en los últimos minutos con un agotamiento físico importante. ¿Ha sido tan extenuante como ha parecido? Bueno, un poquito sí, hay que tratar de dar todo, dejar todo, un poquito cansado. Esto de jugar de vez en cuando es complicado también, así que nada, contento con la victoria del equipo. Vamos muy bien, con mucha emoción, la verdad que increíble. Ya yo creo que con el empate era un gran punto después de cómo se vio el partido, pero igual fue increíble. Bueno, cosas que quedan en el vestuario creo que lo guardamos para nosotros y nada. Estamos con Íñigo, que a veces todos nos enojamos, así que no pasa nada. Marcamos ese gol de penalti en Göteborg en el 103, aquí hemos tenido que esperar al 94. ¿Se está acostumbrando el equipo a estos partidos de infarto? Esperemos que no sea tan así, pero bueno, también es lindo ganar así que y más en Europa, que creo que es difícil, todos los rivales son complicados y lo estamos viendo. Y más en este campo, con ese ambiente, con esa explosión final, espectacular, ¿eh? Sí, espectacular, creo que la gente siempre está con nosotros. En Suecia también había un montón de gente con nosotros. Creo que lo de la afición es increíble también y le debemos también a ellos esta victoria. Pues eso es lo que decía el Pacha Espino después de esa gran victoria que conseguía el Rayo ante el Lech Poznan en la Conference, y después de escuchar al Pacha vamos con Pedro Díaz.
La verdad que yo cuando veo por el aire digo, no mate, pero claro, cuando me doy cuenta que es Alvarito que va a 40 por hora el tío y define muy bien, entonces bueno, hay que confiar. Bueno, no, son cosas que pasan en el vestuario, al final no sale porque es una persona que tiene las emociones a flor de piel y a veces sale el primero, otro sale el último. Bueno, ahí no te puedo ayudar porque yo estaba calentando, entonces no escuché eso, pregúntale a otro, pero bueno, para eso están los entrenadores y el cuerpo técnico, para estudiar el partido e intentar darle la vuelta. Bueno, al final es mérito de todos, una cosa que entrenamos, el grupo que tenemos, lo bueno que tiene eso, que tanto los que juegan como los que no juegan están siempre preparados y yo creo que eso es algo un punto muy a favor para este equipo. Nada, imagínate en casa con nuestra gente, no sabes qué hacer, saltas, asumes que vas a ir a la esquina, que te vas a llevar pisotones, collejas, de todo, pero bueno, al final, adrenalina pura. Bueno, pues una de las cosas positivas es que, o sea, buenas que tiene esto es que no para, tanto para lo bueno como para lo malo. Si pierdes, tienes un partido ya ahí para revertirlo y en este caso, pues si ganas, vas con la adrenalina ya preparado para el siguiente. Bueno, estamos preparados porque entrenamos muy bien, tenemos muy buen grupo y la buena energía que tenemos hace que recuperes mejor. Sí, al final es lo que tenemos que tener en casa, la esencia de que vayamos como vayamos, hasta el último minuto vamos a luchar y bueno, cosas como estas te hacen pues para las próximas confiar y tener fe hasta el último minuto. Bueno, pues imagínate, al final yo creo que nunca piensas que pueden pasar así. Siempre lo hablas y dices, joder, en el último minuto siempre presta mucho, pero así perdiendo 2-0, remontando, nada, una pasada, nada que añadir. Bueno, sí, todos los jugadores tienen sus altibajos, sus mejores momentos, sus peores, lo que hay que saber es mantenerlos y saber identificar cuando no estás bien. Y al final yo creo que va un poco por esa línea, ahora estoy bien, me siento bien, el grupo está bien, entonces hay que aprovechar. Bueno, y es que esto ya lo dije una vez, en el vestuario hablamos de 100.000 cosas y al final no da tiempo a hablar de todas. Es un tema que se comentó, te ríes, te lo tomas a gracia y ya está. Al final el grupo es lo que tiene, que nos tomamos todo muy bien y para adelante. Pues a toda la afición, sin duda. Nada, yo creo que toda la afición, que es la que se lo merece, está ahí, los jugadores, las familias, que siempre confían y nada, la afición a Vallecas. Sí, claro, siempre estuvo bien, es un vestuario muy peculiar para bien, porque es un grupo, al final, en las malas y en las buenas estamos siempre, entonces sin problema. Decía Pedro Díaz que sabía que en la celebración del gol de Álvaro se iba a llevar pisotones, colleja, golpes por todos los lados. Lógicamente, la explosión de todo el banquillo, de todos los jugadores, de toda la grada fue impresionante. La verdad, vivir un momento como ese es único. La remontada en Vallecas, la remontada en Europa, esos 3 puntos que parecía que estaban imposibles al descanso y cómo ese equipo siguió peleando, siguió buscando la victoria. No se conformó incluso con el empate, que cualquier otro equipo podría haber dicho, oye, que acabamos de conseguir empatar esto a 2, vamos a quedarnos con ese puntito que es muy rico, que está muy bien y que lo hemos pasado mal, pero no, este equipo, como decía yo en la narración del gol, tiene esa garra, tiene esa entrega, ese espíritu de lucha, el seguir y con el empuje de todos vosotros, con el empuje de la gente de Vallecas, es todo mucho más fácil. Después de Pedro Díaz vamos con Ratiu, decía esto. Metisteis ese gol de penalti en el 103, sí. Hoy ha sido en el 94, está siendo una conference de infarto para vosotros, ¿no? Sí, parece que dejamos todo para la segunda parte, pero bueno, esperemos que en los próximos partidos entremos con más intensidad y ponernos nosotros por delante y poder, no sé, finalizar el partido mucho antes. En aquel partido entraste con 1-2, el Häcken estaba perdiendo tiempo, igual que había hecho el Les Poznan, con un bloque bajo clarísimo. Ha sido fundamental el trabajo que ha hecho el equipo durante toda la primera parte, esos 55 minutos, para que los que habéis salido con piernas frescas le hayáis metido otra velocidad al partido, ¿no? Sí, la verdad que ha sido un partido bueno, pues igualado, nos han metido los goles de centro lateral, pero bueno, los que estábamos fuera podíamos ver cómo hacer daño, ¿no? Y a raíz de ese bloque bajo hemos visto que a raíz de centros, un 2 por fuera y pase atrás podemos hacerle daño, entonces hemos insistido mucho en eso, los hemos metido atrás y al final, a base de seguir intentándolo, han llegado los goles. Es importante ganar este partido, damos un paso hacia adelante y claro, obviamente es muy importante sumar cuanto más puntos para entrar en ese primer fecha.
llega ese minuto 94, Andrei, a ti te pilla un poco lejos en la jugada la definición de Álvaro García, pero ¿cómo ha sonado el estadio? ¿Alguna vez habías escuchado un grito así de una celebración del gol? Es una celebración especial, ¿no? Por cómo se ha dado, por el minuto en el que ha llegado el gol y bueno, hemos visto que la afición siempre está ahí y nosotros de dentro siempre hemos creído. Andrei, qué valiente es este equipo, porque remontar ese 2-0, meterte 2-2 y tenías la tentación, podía haber tenido la tentación de decir, oye, nos conformamos con este punto y habéis seguido con ellos, ¿eh? Sí, es lo que nos transmite el míster, ¿no? Que le da igual que nos metan 3 y nosotros metemos 5, ¿no? Entonces, nada, lo que te dije, hemos creído hasta el final, nos ha salido bien y tenemos que aprender pues de esas primeras partes sobre todo. Pues aprender de esas primeras partes para que no vuelva a suceder el que tengas que ir a la heroica, a la épica total, que es muy bonito, que bueno, pues sabe muy bien, pero que todos sabemos que es muy difícil que se vuelva a repetir algo como lo que vivimos el jueves pasado en ese estadio de Vallecas contra un gran equipo, el Lech Poznan, que lo hizo muy bien, que jugó sus cartas, que tenía jugadores de mucha calidad, que tenían muy aprendida la forma de salir de la presión del Rayo y de generar los huecos y de llegar por banda. Los 2 goles que marcaron en la primera parte fueron prácticamente un calco, con el centro desde la derecha, uno más cerrado y otro a la frontal, pero el caso es que el Rayo, con ese corazón, con esa garra, con ese empuje de todos vosotros y de todo el equipo, al final consiguió darle la vuelta a ese marcador en una noche espectacular de fútbol, de emociones, de muchos goles, y cómo lo vivimos nosotros desde la cabina 1 de ese estadio de Vallecas, donde ya queremos permanecer siempre y que lo vamos a hacer en el resto de partidos de esta conference. Las cosas se ponen muy bien para el equipo vallecano, con esos 7 puntos de 9 posibles en las 3 primeras jornadas, pero hay que recordar que ahora vienen 2 partidos de visitante, primero con el Slovan Bratislava y después hay que ir a Białystok contra el Jagiellonia en Polonia y recibir por último al Drita para cerrar esta primera fase. Lo que vamos a hacer es cerrar los protagonistas con Leyen después de ese partido, en un partido en el que también fue protagonista, porque hubo una jugada curiosísima en la que el colegiado indicó falta siendo último hombre, marchándose el jugador atacante del Lech Poznan solo a encarar a batalla. El colegiado indicó esa falta de Leyen y le mostró cartulina amarilla. Todos, por lo menos nosotros en la retransmisión, y así lo vi yo, pensé que se había equivocado y que si marcaba esa falta, si indicaba la falta, era cartulina roja, y por eso le llamaron del VAR, para que fuera a revisar aquella jugada, porque era cartulina roja. Cuando vio la acción, lo que decidió era que no era ni falta, que le quitaba la cartulina amarilla a Leyen y que el balón tenía que ser para el Rayo Vallecano. Se salvó Leyen y nos va a contar cómo vivió ese momento, muy atentos a la expresión que utiliza Leyen, cómo vivió el momento en el que le llamaron del VAR para revisar la jugada, porque él, como todos nosotros, pensábamos que se iba a ir a la calle. Este es Leyen. Bueno, sobre todo enhorabuena por la victoria, Flo. Al equipo le estaba costando bastante en la faceta defensiva en la primera mitad. Ese toque combinativo del Lech Poznan de primero se ha puesto las cosas muy difíciles durante muchos minutos. Sí, lo hemos visto en el vídeo que era un equipo muy bueno, que sabía jugar, que tiene mucho nivel y bueno, nos faltó un poco de contundencia, de comunicación en el campo y bueno, lo hemos pagado en la primera parte. Hemos arreglado eso en la segunda parte y supimos dar la vuelta en el partido. Tuvimos ese susto en los primeros minutos. ¿Cómo ha sido esa jugada de que parecía que expulsión, que no expulsión, que si penalti, que si falta? No, a ver, para mí no era ni penalti ni falta. Hay un contacto, pero muy leve. Y luego, cuando se fue ahí, el jugador me dijo que no era ni falta. El jugador me lo dijo mismo. Y se la jugó a tirarse porque no llega el balón. No la agarro, eso está claro, le pongo la mano así, pero no es suficiente para sacar roja ni nada. Entonces creo que es verdad que luego me cagó cuando se fue a revisarla, pero bueno, al final me ha quitado la tarjeta y que eso es lo más importante. El equipo logra el 1-2, logra el 2-2 y seguís yendo para arriba y seguís asumiendo riesgos en defensa porque estabais metidos todos en el campo del Lech. Sí, al final le hemos dicho al descanso que el tercer gol iba a ser lo más importante, que sea para ellos o para nosotros, que a ver, si te mete el tercero pues obviamente va a ser mucho más difícil y el 2-1 pues sabemos que nos va a dar mucho más para llegar a empatar y ganar el partido.
hemos metido el 2-1 y nos ha dado un plus ahí en el partido y bueno, al final, como he dicho antes, creer hasta el final y llegamos a ganar ese partido. Bueno, pues ha dicho que se asustó, ¿verdad? Se asustó bastante cuando el colegiado era llamado por el VAR para revisar la jugada pensando que ya estaba indicada la falta, que le había mostrado la cartulina amarilla y que la iba a cambiar por la roja, y se llevó una alegría como se la llevó Óscar Valentín, que hablaba primero con el colegiado junto al capitán del conjunto polaco, del Lech Poznan, al que el árbitro les explicó que había visto repetida la jugada y que no era ni falta ni cartulina amarilla, ni cartulina roja, ni nada, y la explosión también de júbilo de todo el estadio de Vallecas, porque ya se veía con un jugador menos, con muchísimo partido por delante y con la dificultad añadida ante un gran equipo como es el Lech Poznan. Bueno, pues así finalizaban los protagonistas de esa noche épica en Vallecas, y menos de 72 horas, las 72 horas aconsejables para descansar tras el partido europeo, el Rayo pues volvía y tenía que recibir la visita del líder de Primera División, nada más y nada menos, el Real Madrid. Los vallecanos, la verdad es que plantearon un partido muy incómodo a un equipo que buscó mandar sobre el terreno de juego, pero que no tuvo, la verdad es que el partido controlado en cuanto a las sensaciones de decir están siendo muy superiores y van a ganar sí o sí. Yo creo que no lo tuvieron en ningún momento, pese a manejar el esférico y tener ese dominio de equipo grande como es el Real Madrid. La verdad es que los de Íñigo, con su presión asfixiante y con una ordenada defensa, iban a mantener a raya a las estrellas blancas. Por ejemplo, Mbappé prácticamente no apareció en todo el partido, sí lo hizo Vinicius y tuvo alguna ocasión, y las intervenciones de batalla evitaron que el Madrid marcase algún gol. También las tuvo el Rayo, y la verdad es que el conjunto vallecano pudo hacer daño, sobre todo en la segunda parte, con una acción muy clara de Jorge de Frutos, que se marchó fuera por poco, y con alguna otra llegada. Y yo creo que el empate sin goles dejó más contentos a los vallecanos por su gran esfuerzo, por lo que habían peleado, lo que habían trabajado y por cómo les había ido el partido, que a los madridistas, que fueron incapaces de ganar a un rival supuestamente muy inferior, que les iba a terminar complicando la vida desde el primer al último minuto. La verdad es que la seriedad del entrenador del Real Madrid refleja un poco eso, ¿no? Lo que estoy diciendo, el sentimiento de frustración porque no pudieron llevarse la victoria, los 3 puntos, y mantener las distancias con un FC Barcelona que poco después, en los siguientes partidos, iba a terminar ganando el suyo y por tanto les iba a recortar 2 puntos en la clasificación. Vamos a escuchar al técnico del Real Madrid, a Xabi Alonso, que decía esto. Bueno, siempre estábamos preparados para un partido exigente, tanto este año como en los anteriores. Siempre nos ha costado, y este año también ha costado pues el poder ponernos por delante del marcador, el poder hacer un partido, pero el Rayo también te exige mucho, sobre todo en la segunda parte ha sido un partido de transiciones en la que no hemos podido desequilibrar y te llevan a un contexto en el que los partidos pues son de un ritmo frenético, y hoy también ha sido así. No ganamos todos los duelos, pero no los perdemos todos, o sea que había sido muy, muy disputado con un Rayo que juega mucho a la transición, pero yo creo que en la segunda parte la defensa ha aguantado muy bien. En las transiciones, la pena que no hemos podido, en las ofensivas que hemos tenido no hemos podido desequilibrar, pero en las defensivas el equipo, la línea defensiva, Álvaro, Mili que ha entrado, Raúl también que ha entrado, Fede, han aguantado bien con la ayuda de Eduardo, o sea que los duelos no les veo que no es falta de intensidad. Bueno, pues esas eran algunas de las declaraciones del técnico del Real Madrid. Luego ya pues se metió un poco más en profundidad pues con la imagen de su equipo. Le preguntaron por si había perdido la identidad que se supone que tenía desde sus inicios en los primeros partidos en Estados Unidos. Bueno, todas esas cosas que interesan a los madridistas, que a nosotros nos interesan cero, y que por tanto solo traemos aquí un pequeño extracto en el que sí habla algo de la intensidad del Rayo, de dónde te lleva el Rayo, de la exigencia que tenía el partido, bueno, lo que acabamos de escuchar, ¿no? Ahora vamos a oír al nuestro. Este sí que nos interesa lo que nos decía, que es lo siguiente. Este es Íñigo. Bueno, el punto nos sabe bien porque está creado por las sensaciones de haber jugado un buen partido, un muy buen partido, de que los jugadores han conseguido lo que aquí siempre la gente nos demanda. Sostener a este equipo es muy difícil, entonces estoy contento por las sensaciones, por la energía, a nivel emocional estamos todo bien. Ha habido fases de
a nivel de juego que también me han gustado, otros hay que mejorar. Por eso, en general, si encima sumas contra el Real Madrid, pues me deja satisfecho. Es cierto que esa nebulosa que comentas existe, la notaba, se dice, porque es algo muy manido en el fútbol. El Rayo juega miércoles, jueves, cuidado, 3 competiciones, candidato a descender. Y yo tenía 2 reflexiones sobre esto, que siempre somos candidatos a descender, es así, es nuestra esencia. Y la otra, que me negaba a que esa añadidura de ese jugar otra competición tuviésemos que tener la nebulosa como mensaje. No me niego. Siempre somos candidatos a descender, siempre nuestro objetivo es permanecer, pero ya que jugamos desde hace un montón de años otra vez, me niego. Lo quitamos la nebulosa, si nos va mal, nos va mal, si nos va bien, pero por lo menos la ilusión no nos la derrumba nadie. Entonces, como dices, de momento no lo estamos notando y debemos ser un equipo maduro mentalmente para darle regularidad durante todo el campeonato, que va a ser difícil si queremos seguir avanzando. Hola Íñigo, Miguel Ángel, por aquí de Pasión por el Rayo. Sé que te gusta dejar protagonismo a los jugadores al final del partido. Hoy ha entrado Óscar Valentín a buscarte, demandado también por la grada. Me gustaría saber cómo has vivido ese momento final y si ponemos punto en definitivo ya a la crisis, entre comillas, de toda esta semana. Bueno, ya os dije que no había mucho recorrido y siempre me atengo a la verdad aquí. Si hubiese con Iván o con otros jugadores una relación difícil o que hay que suavizar, lo diría también, porque creo que no va más decir aquí una cosa y que luego podáis obtener lo contrario, porque vais a dudar de mí. Y siempre intento, cuando acaban los partidos, a pesar que quede claro de que agradezco todo el apoyo que siento por la afición del Rayo Vallecano, entrar, sentarme en una esquina, bajar pulsaciones y empezar un poco a procesar qué ha sucedido para, cuando me preguntéis, poder tener claridad. Unai es un jugador para nosotros muy importante. Muy importante, es de esos jugadores que tú sabes que la fiabilidad que ha cogido estas 2 últimas temporadas ya no se rompe. Antes quizá tenía destellos, pero tenía cierta fragilidad en el juego, ¿no? Lo que se suele decir como un jugador irregular, y con el nivel que tiene físico, técnico y táctico, si ha adquirido esa regularidad, que es lo más importante en los jugadores de Primera División, hacerlo cada domingo, cada entrenamiento, se convierte en un jugador para nosotros muy, muy importante. Entonces estoy contento porque regresa de unas pequeñas molestias. Hoy es un escenario difícil para regresar y de nuevo nos ha dado un nivel alto que a nosotros nos viene muy bien, porque hace muchas cosas bien. Y sobre Nobel, me pide el cuerpo 2 cosas. Una, la del profesor o el papá cauteloso cuando ve que su hijo o su alumno es de alto potencial y no quieres decirlo porque temes que se pueda venir arriba. Y la otra es decir la verdad, que es un jugador que tiene un nivel muy alto, que viene jugando pocos partidos, pero que es capaz de expresarlo de manera inmediata, y eso solo lo hacen los grandes jugadores. Tú cuando ves jugadores importantes o referentes ahora en Europa, cuando han iniciado y ya muestran el nivel. Entonces voy a intentar conjugar las dos. Empiezo con la segunda y soy yo el que ahora le tiene que decir, bueno, Nobel, igual que estás aquí, esto al día siguiente puedes cometer errores, eres joven, estás aprendiendo, y intentar mantenerle equilibrado. Sí, antes del comienzo del partido he hablado con los jugadores de la posibilidad que ellos rotaran el equipo, que Álvaro Carreras hiciese como un tercer central falso y que Valverde cogiese altura empujando a Brahim dentro para jugar con doble 10. En Vallecas es una forma que hay equipos que nos han hecho daño que lo hacen pues para estar protegido dentro, defensivamente poder lanzar con Bellingham y Brahim a los 2 jugadores más profundos. Entonces la idea era que el jugador que saliera, que era Álvaro en este caso, no viviese bajo con Fede Valverde. Como se ha lesionado Pedro Díaz, por desgracia, lo que he hecho es sacar un doble lateral, y así, en caso de que uno tenga que perseguir a Brahim o otro perseguir a Valverde, se encuentran en situaciones naturales, sabiendo además que el Pacha, como lo habéis visto, es capaz de sostener y de atacar. Tiene un morfotipo que engaña porque él tiene mucho nivel con balón, entiende la táctica y es un jugador que ofensivamente aporta más de lo que pueda imaginar la gente. Bueno, pues a todos ellos les invito a que pasen una semana con nosotros en la ciudad deportiva, entrenando, viniendo al estadio. Están invitadísimos, y si después de una semana
entienden que todavía estamos más cerca de los de arriba, seré el primero en reconocerlo, pero no. Una cosa es que yo diga que nuestro objetivo es sobrevivir, permanecer en primera división, y otra cosa, igual que decía antes, es que no lance el mensaje de que nosotros, ahora lo vais a poner mañana, tenemos que intentar ganar la liga, intentar mentalmente, es decir, tenemos que ir a ganar a cualquier campo, cualquier rival, en cualquier escenario, pero tenemos que ser conscientes de la realidad que tenemos. Una cosa no quita a la otra y, bueno, respetando ni ganamos al Barça y al Madrid, y yo este año mantengo el mensaje, se lo dije el primer día que fuimos a San Mamés, que el año pasado estuvimos muy bien, ganamos a los de nuestra liga, hicimos ganamos a equipos que están ahí en teoría detrás de los líderes y nunca hemos conseguido ganar a los primeros, hoy tampoco. Entonces tenemos ese reto de poder ilusionarnos cada vez que viene pues, Barça, Madrid, Atlético de Madrid, Villarreal el otro día, así que ahí estamos. Entiendo lo que me dices y es cierto que ante los dos equipos hemos intentado hacer algo diferente, puesto que con el análisis que te hace Barça y Real Madrid y juegas siempre igual, ellos son capaces de, en equidad de táctica, en equidad de escenarios pensados y analizados, bueno, creo que tenemos las de perder. Entonces, alterar ciertas situaciones para que ellos por lo menos entren en un espacio en el que les cueste pensar qué está pasando, oye, quién está jugando, dónde va a jugar, eso genera cierto estrés, me pasa a mí y lo hemos intentado, pero fíjate que te digo esto, pero si yo no tuviese estos jugadores que tengo, la fortuna de dirigir, no fuesen tan inteligentes tácticamente, tan predispuestos a hacer un cambio de planes sin apenas haberlo entrenado jueves, domingo, pues podría haber salido mal. Entonces, por eso, por supuesto que están por delante los jugadores de las ideas del entrenador, porque son luego los que las tienen que llevar a cabo y decir si tienen éxito o no. Íñigo, en el Rayo siempre se valora mucho la portería cero, contra jugadores como Mbappé, Vinicius y demás, da mucho más valor también al trabajo coral de todo el equipo, ¿no? Hoy es importantísimo. La portería cero que hemos dejado tiene un valor enorme, puesto que tú cuando estás en el terreno de juego, me imagino que pasará lo mismo cuando estáis fuera observando, notas que pueden hacerte gol en cualquier situación. Da igual que estés 8 en el área y él esté 1 contra 3, pero dices, bueno, algo van a hacer porque esta secuencia ya la he visto en la televisión, la he visto al analizar y parece que tiene superioridad numérica, pero de repente la recoges de la red. Así que la portería cero contra el Real Madrid tiene un valor añadido. Es una acción delicada, la forma en la que se ha producido, en las imágenes se ve, no es la mejor, no tiene buenas sensaciones, tampoco le ha pasado nunca, entonces no puede darte mucha información, pero vamos a ser cautos, vamos a ver qué deparan las pruebas, que le van a hacer lo antes posible, y a partir de ahí, bueno, pues cruzar dedos y ojalá no sea nada grave. Pues está hablando de esa lesión que obligó a Pedro Díaz a abandonar el terreno de juego, esa lesión de rodilla con muy mala pinta. Es verdad que en ese gesto que hace, vamos a pensar que no es todo lo grave que nos imaginábamos en ese momento en el que lo vimos en directo y después con las imágenes que hemos visto por televisión. La verdad es que tenía muy mala pinta y lo decía el propio técnico y bueno, pues ya dejaba intuir un poco lo que pensábamos todos, ¿no? Que nunca le había pasado y que no podía dar esas señales que otros futbolistas que sí que han tenido problemas graves de rodilla, pues ya te identifican claramente cuando tienen el problema. Eran las declaraciones de Íñigo, el técnico del Rayo. Ahora vamos a escuchar a uno de los grandes protagonistas de la semana, es Álvaro García, que en los instantes previos a la disputa del partido con el Madrid recibió un homenaje siendo el jugador que más goles ha conseguido en el Rayo Vallecano en primera división, superando a Alberto Bueno, y que había conseguido ese gol que hemos recuperado aquí en el programa de esta noche en la Conference el jueves. Este es Álvaro García después del empate a 0 contra el Real Madrid. Bueno, felices, ¿no? Creo que es súper importante pues sumar, sobre todo ante un rival, ¿no? tan bueno. Creo que el equipo pues nos deja todo, sea el rival que sea. A veces no saben las cosas, otras veces es más difícil porque esta liga es muy, muy complicada, ¿no? Y todo lo que sea sumar, pues para nosotros es súper bueno. Bueno, pues creo que todo, ¿no? Toda la unión que hay aquí en Vallecas creo que hace que
que sea quien sea el rival que tenemos delante, pues se le complique, que sea difícil jugar aquí y eso pues para nosotros es gloria, ¿no? El poder venir aquí, tener a nuestra gente apretando, nosotros contagiando de ellos, pues es súper bueno. Pues muy feliz, ¿no? He podido salir con mi pareja y con mis niños y la verdad que súper contento, ¿no? por estar ahí dentro de ese club, ¿no? Selecto que está ahí y ojalá que lleguen muchos más. Ojalá que lleguen muchos más goles y que los celebremos todos como los del jueves o como los que sean, da lo mismo, con que sean goles con esa camiseta, con la camiseta del Rayo, el gran Álvaro García que está viviendo pues momentos dulces y maravillosos en este Rayo Vallecano. Ya hemos hablado muchas veces de sus inicios, de las dificultades, de lo mal que lo pasó, de siendo el fichaje más caro de la historia del Rayo y que no le salían las cosas. Y bueno, pues unos cuantos años después estamos hablando de un hombre que entra ya en la historia del Rayo Vallecano para siempre, Álvaro García. Y otro que está también en camino de hacerlo y que lo está haciendo día a día es Jorge de Frutos, que decía esto. Sí, ha sido un partido muy duro. Creo que los dos equipos hemos hecho lo que habíamos trabajado durante estos días. Y bueno, al final creo que contra el Real Madrid siempre es un partido difícil. Creo que hemos jugado bien, hemos tenido también ocasiones claras y un punto muy valioso, pero creo que a 3 hubiera estado mejor aquí en casa con nuestra afición. Sí, el jueves fue un ambiente increíble. Creo que fue una remontada muy bonita y al final después de un partido, de una remontada así, tener a los pocos días otro partido en casa contra el Real Madrid y con tu afición, pues creo que es un subidón y ahora tenemos que descansar, un punto más como has dicho y contentos para este parón de selecciones y volver con más fuerza. Hola, soy Alicia, exjugadora del Rayo Vallecano y estás escuchando Pasión por el Rayo Radio. Puedes esperar a que te lo cuenten o puedes verlo por ti mismo. Pasión por el Rayo Radio. Puedes escuchar lo que te digan o puedes opinar tú mismo. Pasión por el Rayo Radio. En Pasión por el Rayo Radio te contamos la actualidad del Rayo Vallecano. Compruébalo tú mismo. Pasión por el Rayo Radio. Toda la actualidad del Rayo en Pasión por el Rayo Radio. Pasión por el Rayo Radio. Estás escuchando Pasión por el Rayo Radio. Por el Rayo Radio. En clave de franja, en Pasión por el Rayo Radio, con Miguel Ángel Tejeda y Nacho Herrero. Bueno, pues camino de las 10 de la noche, saludo a Nacho Herrero. Nacho, buenas noches. Hola, Miguel Ángel. ¿Qué tal estamos hoy? Muy bien, lo hemos pasado muy bien después de pasarlo muy mal. ¿Cuándo lo has pasado mal, hombre? ¿Cuándo lo has pasado mal? 59 minutos del jueves y 90 de ayer. Bueno, 90, casi 100. Pero los 59 del jueves merecieron la pena con lo que pasó después. Venga, por eso digo, que lo he pasado muy mal, sí. Pero después lo hemos pasado muy bien, muy bien. Los 90 de ayer merecen la pena después de sumar un puntito más, ¿no? Claro, por eso digo, lo hemos pasado muy mal, pero después nos lo hemos pasado muy bien. Bueno, empezamos por la conferencia, si te parece. Remontada, ambientazo, menuda noche. Bueno, menuda noche, ¿no? Sí, era un escenario que yo creo que nadie le hubiera gustado. Hubiéramos preferido un partido de 1-0, 2-0 y adiós muy buenas, pero pues los polacos vinieron aquí con ganas de montar el pollo, de montar el quilombo, desde antes incluso del partido, con todo lo que sucedió en la previa. Y pues en el campo también nos pegaron un buen meneo para darse cuenta de que aquí no va a haber un camino de rosas, de que hasta el más pintado te puede pintar la cara precisamente.
y que si queremos hacer algo mínimamente potable, pues hay que jugar con el cuchillo entre los dientes, ni más ni menos. Así es. Bueno, tú lo decías antes, ¿no? La previa con ultras colándose en el estadio, la movida callejera del día de antes, el vídeo del Lech Poznan con las instalaciones en las toallas, bla, bla, bla. Se ha hablado muchísimo en estos días y bueno, pues ese ambiente raro previo a la disputa del partido quedó borrado un plumazo con los 3 goles de la segunda parte, con el ambientazo, con la emoción, con la tensión, con los nervios, con los goles, con Álvaro ya haciendo que todo volase por los aires, ¿no? Sí, y bueno, yo en la rueda de prensa, no en la del postpartido, que me imagino que ahora lo hablaremos porque no la hubo, sino en las posteriores, no he escuchado todavía a Íñigo darnos las gracias por la idea de hacer los cambios todos de sopetón y meter a los jugadores más o menos que creíamos que iban a poder hacerle daño al Lech Poznan, pues como se veía que era un futbolista creativo en el centrocampo como era Pedro Díaz, como era un jugador en el área como era Alemão. Y bueno, pues lo de después ya con Álvaro y de Frutos, pues ya es algo sabido, porque son 2 de los futbolistas más importantes. Pero bueno, acuérdate, lo estábamos comentando en el descanso, ahí fuera de micros, fuera de la emisión. Pero bueno, como estamos siempre siendo espiados, pues le llegó la decisión a Íñigo y así fue. Esos cambios fueron los que le dieron toda la vuelta radical al partido. Un partido que, como decimos, lo habíamos pasado fatal por todo lo que hemos dicho, por los vídeos, por lo que sucedía en el exterior, en las calles, por otra vez volver a sentirnos mal por cómo están las infraestructuras del estadio, pero casi que todo eso se queda olvidado pues cuando llega un tío como Álvaro García y te baja un balón llovido del cielo, milimétrico de Pate Cis, que luego salía en la zona mixta casi bailando samba. Sí, ya te digo. Y la enchufa para el 3-2 cuando desde la cabina 1 casi le estábamos pidiendo al equipo, por favor, no perdáis el 2-2, que nos ha costado mucho remontar. Mira, que decía Pedro Díaz después del partido, cuando vio el pase en largo de Pate Cis, dijo, no, hombre, Pate, no. Y cuando se dio cuenta que el que recibía el balón era Álvaro García, dijo, ostras, que esto va a ir para adentro, ¿eh? Sí, es que además era una jugada que habíamos estado intentando durante todo el partido y no salía, porque el Lech las tenían muy sabidas, pero claro, no es lo mismo las ideas defensivas y la frescura que uno tiene en el minuto 1 y en el 30 y en el 35, que las que tienen en el 90 y tantos, y ya cuando tienes a todo el estadio de Vallecas encima tuya, encima de la chepa, diciéndote que vas a palmar, y efectivamente palmaron y bien palmados, y la imagen fue desoladora para el Lech porque, pues eso, difícilmente en Europa se va a ver un partido como el que vimos, de un 0-2 pasar a un 3-2 en poco más de 30 minutos. Y no tengas dudas que nos escuchan, sí. Con los micros abiertos seguro, porque lo sé, lo confirmo, y con los micros cerrados pues ya tengo más dudas, aunque después de lo que decíamos en el descanso con los cambios y que se produjese, y además la remontada del equipo. Fue espectacular, una noche preciosa, ¿no? Sí, y bueno, pues la gente al final, lo hemos dicho, yo creo que todo ese amasijo de emociones, de sentimientos, de rabia, de decir tienen que venir de fuera a pintarnos la cara cuando aquí llevamos pues reclamándolo ya desde hace ni se sabe, que se permitan ciertos comportamientos a ciertos aficionados que van más allá del fútbol, que no tienen nada que ver, que yo creo que tienen más incluso que ver solo con el hecho de buscar la bronca que con el hecho de disfrutar del fútbol, que esto se permita, a 100, 200, yo no sé qué número vendrían, campar por aquí a sus anchas, tirando cubos de basura, haciendo pintadas, como si esto fuese, pues yo qué sé, el salvaje oeste, pues toda esa mezcla, toda esa amalgama de emociones y de sentimientos acabó en una vida pirata que yo creo que es la que se ha quedado con más rabia de los últimos años que yo recuerde. Bueno, pues que les vaya muy bien, que se queden allí donde están, que no vuelvan por aquí y ya está. Y nosotros a lo nuestro, a seguir disfrutando del fútbol. Próximo rival es Slovan de Bratislava, que todavía no se ha estrenado, que no está teniendo una buena competición, pero ojito, porque ya hemos dicho que en Europa aquí nadie te va a regalar absolutamente nada. Y después otro partido fuera en Polonia contra el Jagiellonia, otro de los equipos también potentes que nos va a tocar visitar. Sí, empezamos por ese Slovan de Bratislava, que es nada, de aquí a 15 días, justo casi cuando volvamos del parón, que ahora vamos a estar 15 días sin fútbol del primer equipo, vamos a volver con otra vez 3 partidos en 7 días y la verdad es que uno de ellos es pues prácticamente el que va a decidir y definir dónde va a estar el Rayo en la siguiente ronda, porque si tú ganas al Slovan de Bratislava allí, un equipo que de momento no se ha estrenado,
ahora mismo estamos, como dirían en Eurovisión, Spain 7 points, pues nos ponemos con 10 y con 10 puntos, vamos, malo será que si sacas 10 de 18 no te clasifiques ni aunque sea con la ronda esta previa que juegan los contra 16 equipos, avos de eso final, es, que o juegan 32 avos, del 9, eso es. del 9 al 20 y tantos juegan entre ellos para después enfrentarse con los 8 primeros, sí. Eso es. Entonces, malo será que con esos 10 puntos no te clasifiques, pero hay que conseguir los puntos de Bratislava, no te los van a regalar. Es un buen equipo, que nadie se engañe ni se lleve a error, que piensen que son unos maulas y que les vamos a ganar 0-5, porque con esa idea o esa mentalidad más o menos fuimos a Gotemburgo y nos pintaron la cara durante muchísimos minutos. Por lo tanto, bueno, pues el equipo que va a tener que hacer propósito de enmienda, viendo los 2 sustos que ya hemos tenido en la conference, salir a morder desde el primer minuto y bueno, pues Íñigo tendrá que ver ese equilibrio entre esos 2 equipos, cómo conseguir que funcione tanto la unidad A de la conference como la unidad B. Pues le están saliendo muy bien las cosas y en la liga pues también, porque ayer vivimos la mejor entrada de la temporada en cuanto a ambiente en el estadio de Vallecas, aunque me dio la impresión que el ambiente no fue tan espectacular como en otras ocasiones, no sé cómo lo viviste tú, pero bueno, pues esa entrada de 14.500 espectadores que estuvo muy bien. Sí, yo creo que durante muchos minutos y tramos del partido, yo creo que el público más o menos lo que se venía rumiando es que podía ser un partido a golpes, a cuerpo entre los 2 equipos. Empezó el Rayo muy bien, luego se fue apagando, algo lógico si tenemos en cuenta el calendario y el Madrid, pues la plantilla que tiene, etcétera, etcétera. Sí. Pero bueno, llegó la segunda parte, iban pasando los minutos y yo creo que con el puntito la gente se fue animando y el último, no sé si 20, 25 minutos del partido, ahí sí. A mí me recordó a esa afición que sabe que el equipo lo está pasando mal, que ya no hay piernas, que no salimos del centro del campo porque era así, porque el Madrid estaba presionando más y llegando más y ese aliento desde la grada, ese decir vosotros vais a poder conseguirlo porque, como dijimos en el vídeo que tenemos en nuestro TikTok, son ejemplo de cómo un obrero tiene que luchar cada segundo de vida siempre contra alguien más poderoso, pues lo hicieron a la perfección. La grada animó, el equipo respondió y un puntito más en la liga, que la verdad es que se agradece. Buen planteamiento táctico del equipo, secando a Mbappé y con el principal y yo diría que casi único peligro de Vinicius, pero dejando esa portería cero que yo le destacaba al propio técnico del Rayo y que le daba muchísimo valor por el rival, por los jugadores y por el trabajo de todo el equipo. Claro, si además uno ve los números que tiene el Madrid, tanto en la parcela ofensiva como en la parcela defensiva, que es un equipo que te va a Anfield y el Liverpool solo es capaz de ganarle 1-0 después de que el Madrid tuviera no sé cuántas ocasiones, que es capaz de meterle 2-1 al Barcelona, que es capaz de apenas haber perdido en la temporada, empate a 0, con portería a 0, incluso el Rayo que tuvo sus oportunidades, la de Ratio, la de Frutos, no es que estuviéramos encerrados del minuto 9 al 90. Recuerdo también una de Álvaro García que se fue por arriba, entonces bueno, del mal, como se dice, el menos, te llevas ese puntito. Y es que la semana es que ha sido muy dura. Lo de Villarreal yo creo que dejó muy tocado al equipo. Empezar abajo tan fuerte contra el LED yo creo que hizo daño y bueno, pues luego pues la remontada y este puntito pues hemos terminado, como decíamos, lo hemos pasado muy mal para terminar celebrándolo por todo lo alto. Partidazo de Ratiu, bien en ataque, bien también cerrando atrás, muy buen partido de Leyen y de Mendy, buen nivel de Pep otra vez, el Pacha, bueno, hay varios jugadores que estuvieron a buen nivel, volvieron a aparecer las manos, las paradas del de siempre, porque Batalla siempre está ahí, la verdad es que muy buen partido en general. Sí, y añado casi a todos esos que dices que a mí los 20 y pico minutos que estaba jugando Pedro Díaz me estaba encantando. Me parece que era de los mejores del equipo porque veíamos a un Cis dubitativo, queriendo hacer muchas cabriolas ahí en la zona defensiva, no terminaba de sacar claramente el balón y Pedro le aportó al equipo esa claridad, movía muy bien de banda a banda. Y la lástima fue pues que nos quedamos en el minuto 20 y pico por una patada de un jugador del Madrid que, bueno, aquí se está hablando mucho que si penalti para un lado, penalti para otro, pero bueno, hay un tío que le ha metido una patada a otro, se lo ha cargado y se fue sin ver la tarjeta amarilla. Pero bueno, oye, que siempre los árbitros debe ser que siempre perjudican a los mismos.
Bueno, pues la polémica del fútbol, ¿no? Y sobre todo cuando lo que interesa, y ayer lo vimos, era el Real Madrid para arriba, Real Madrid para abajo, las dificultades que tenemos los que estamos habitualmente aquí para hacer nuestro trabajo porque es prácticamente imposible. Bueno, que ya ha pasado este partido y que tenemos que volver a los que más nos gustan porque estos, pues es uno más y ya está. Yo sé que a la gente le encanta, que le gusta mucho jugar contra el Real Madrid, pero oye, que todo es mucho más complicado y más difícil para nosotros por lo menos. Sí, bueno, dices de ayer, pero en realidad el partido empezó a jugarse el jueves, nada más que Íñigo salió del estadio por esa indisposición que él comentó y que parece ser que cierta parte de la prensa lo que único que le interesaba era alimentar una fragmentación del vestuario, hablar de que de que el Rayo estaba ya acabado, de que la temporada de Íñigo aquí había terminado y bueno, un ataque directo, frontal contra el Rayo Vallecano. Incluso, si me permites, a mí me quedé yo boquiabierto de escuchar al presidente del club hablando de lo que había o no había hecho Iván Bayú en el descanso, en la sustitución, sin saber lo que había pasado realmente. Es decir, no, es imposible que hubiera hablado ni con el jugador ni con el entrenador y se permitió hacer un juicio de valor y unas descalificaciones que yo espero que en algún momento le acaben pasando factura, no sé si por el jugador o por el entrenador, pero vamos, ¿para qué quieres tener a prensa deseándote clavarte los colmillos en el cuello con un presidente incendiario que se dedica a difamar a sus propios futbolistas? Yo me quedé, vamos, boquiabierto es poco. Y que más vale que se preocupara de dar un poco de dignidad y de poner honradez y no ser tan cutre en muchas otras cosas dentro de este Rayo. Pero bueno, es humilde. Poner las toallas así, eso es humildad. Y las perchas encima de eso es todo humildad. Totalmente. Todo humildad. Nacho, cerramos con el resto de partidos del fin de semana, con los nuestros, si te parece. No sé si hay algo más de primer equipo, que ahora, como decimos, pues a descansar unos cuantos días, ¿no? Eso es, tienen descanso, hoy han descansado, creo que mañana hay una leve sesión de recuperación, pero bueno, ya sabemos que va a ser sin los internacionales, aunque en esta ocasión pues no vaya Jorge de Frutos, pero bueno, sí que tenemos al resto de los habituales internacionales viajando con sus selecciones. Y en este apartado pues te cuento que ya entregamos la camiseta del mes de octubre de Respiso Villa de Vallecas, ya la entregamos a una ganadora de Instagram y que estamos ya con la de noviembre, o sea que la gente puede votar ya por el jugador favorito del Rayo Real Madrid en Insta, en Twitter y seguir los pasos que os marcamos y la camiseta franjirroja, la bonita, la de batalla, la de la franja roja, la que se ve bonita, preciosa, puede ser vuestra. Así que eso por parte de todo el equipo, así que si quieres, cuando quieras, con la cantera. Eso es, vamos con la cantera, si te parece empezamos por el femenino, cuéntanos otra derrota, esta vez contra el Levante B y con muchos goles. Sí, bueno, no sé si alegrarme, no alegrarme, porque por lo menos es un cambio de escenario, es un cambio de propuesta, por lo menos, por lo visto, digamos en las redes sociales, porque el partido no se pudo ver, no se pudo hacer nada más que seguirlo a través de las propias redes del Levante, pero ya es algo bonito y algo de aplaudir que el equipo consiguiera marcar 3 goles, que peleara hasta el final por el partido contra uno de los equipos punteros de la clasificación. Recordemos que el Levante ahora mismo va tercero, lo cual, viniendo del 0-3 de que veníamos y de las otras 6 o 7 derrotas que ya acumulábamos, solo una victoria para este Rayo femenino, a mí por lo menos me deja un leve resquicio de esperanza de que por fin el equipo se haya liberado, haya pensado que no tenemos nada mucho más que perder que lo que ya estamos perdiendo. Recordemos, estamos terceras por las colas, es decir, antepenúltimas, puesto de descenso a la tercera federación, 4 puntos a 5 del Huesca, del Samper, que marca ahora la zona de la salvación, y es decir, hay que ir a por los partidos desde el minuto 1, y si eso significa dejar espacios atrás en favor de marcar goles, pues que así sea. 4-3, perdimos, esta es la noticia mala, pero ojalá que este sea el inicio de algo diferente y que podamos celebrar pronto. Pues a ver si es verdad, y ese cambio que intuimos después de esos muchos goles, aunque fuera con otra derrota, y ver al equipo penúltimo como sigue en la clasificación, pues es ese punto de inflexión que esperamos que sirva para que el equipo despegue y vaya para arriba. Vamos con el resto. El filial goleó al Quintanar en casa y bueno, pues la verdad que lo de esta liga, dices ganas y te puedes ir arriba. Bueno, de momento sigue en puestos de play-out, es decir, todavía tendría que jugar el partido por no descender, pero 3 puntos más te meten tercero en la clasificación, o sea, es una auténtica locura, ¿eh?
Claro, recordemos que estamos con el partido menos que tenemos que jugar esta semana, que se disputará el miércoles. Todavía no se sabe muy bien dónde, porque en principio el juez de competición dijo que en el estadio, pero el Rayo está trabajando para que se juegue donde está jugando ahora el equipo, en Nuestra Señora de la Torre. Y con ese partido, si tú encadenas victoria contra el Quintanar 4-1 y encadenas victoria contra el Alcalá, cosa difícil porque es un equipazo y porque está ahí también entre los puestos cómodos de la clasificación. Sí, ha tirado para pues arriba, bueno, sí. pues te pones ahí en esa zona media cómoda de la tabla, viniendo de cómo venimos, de 3 partidos seguidos sin ganar, sin meter un gol. Y es lo que dices, es que es un grupo igualadísimo, es una locura, ganas 2 o 3 partidos y te plantas segundo o tercero, y pierdes 3, como nos ha pasado, y nos hemos visto en esa zona de play-out que estamos ahora, pero bueno, el equipo contra el Quintana del Rey, sí que es cierto, colista, hay que decirlo todo, dio otra sensación. Jorge Vallejo dio un pequeño cambio de rumbo, muchas novedades, Valdovar, Beto Plaza, Yaya jugando muchos minutos desde el inicio, y eso pues bueno, se vio y se tradujo en un 4-1, en un Rayo B ambicioso que quería ganar desde los primeros minutos y que se vio también ayudado por una expulsión muy tempranera del equipo rival, que la verdad es que no actuó bien en algunos minutos del partido y bueno, ha entrado demasiado en el árbitro. Y al final, bueno, pues doblete de Valdovar, también Beto Plaza enchufó, 4-1 para el filial, que bueno, sale de esa zona de descenso directo, ahora play-out. Y el miércoles otro partido contra el Alcalá. Bueno, pues estaremos atentos y lo contaremos en pasionporelrayo.com, por supuesto. Como siempre. Igual que contamos que el juvenil se ha puesto ya segundo, otra victoria, otro buen resultado y ahí están los nuestros. Sí, y sufríamos esa derrota que hablábamos contra el Atlético de Madrid, que no merecíamos. Después de ese partido, ese 1-2, nos fuimos a Las Rozas, donde no había ganado nadie, y en segunda parte de locura, enchufamos 1-4 y fíjate, apenas 7 días después, otra goleada 5-1 contra la Cruz Villanovense, también hay que decir colista de este grupo 5 de la División de Honor, pero bueno, que hay que meterlos, que hay que pelear, que hay que luchar por los partidos, porque estamos viendo cómo, por ejemplo, el Adarve empataba contra también uno de los de abajo y se dejaba puntos. Entonces, bueno, muy buen resultado para el Juvenil División de Honor de Toni Paredes, que como decimos está ahí enchufadísimo con Unai, con Aymán, con Verdejo, enchufando también Marco Castellón. Bueno, los habituales, los sospechosos habituales de este juvenil, que nos están dejando muy buenos minutos, los estamos siguiendo muy de cerca. De hecho, tenéis una entrevista con Verdejo en nuestros canales de las redes sociales y disfrutando de su fútbol, que nos permite estar a esos segundos. Sí. Hacía tiempo que no estábamos ahí en esa zona tan alta de la clasificación. Probablemente sea como una especie de oasis que, bueno, no durará mucho porque en algún momento llegarán la ausencia de goles o las lesiones o las sanciones. Pero mientras tanto, pues que nos quiten lo bailado y a disfrutarlo. Y tanto, a disfrutar porque, como decimos, el Atlético de Madrid no ganó, el Adarve tampoco, y nuestra victoria, sea contra el colista o sea contra el quinto, nos permite estar segundos a distancia con el Real Madrid, que sigue intratable y que esos juegan a otra liga, pero bueno, los nuestros están ahí y a disfrutar, como tú dices, ¿no? Eso es, y sobre todo, pues si hay... vemos que tienen esta potencia goleadora que te permite enchufarle 4 a Las Rozas, enchufarle 5 al equipo de Villanueva de la Serena, sí. pues eso, te vas con la tranquilidad de que el equipo tiene fútbol, de que tiene dinamita arriba, de que los jugadores están enchufados y de que va a dar mucha guerra en este grupo 5 de la División de Honor hasta que dure la gasolina, que veremos a ver cuándo es. Pues también lo contaremos aquí, como siempre. Nacho, ha sido un placer como siempre. Buenas noches. El placer siempre es mío y nada, ahora descansar unos pocos días, el fin de semana tenemos cantera, pero vamos, que lo que viene ya dentro de nada, viajecito a Eslovaquia, que la gente se vaya preparando una chaquetita porque creo que refresca, ¿eh? Vamos a ver, primero viaje a Oviedo y después a Bratislava y ya veremos. Y nosotros a disfrutarlo todo. Gracias, Nacho. Una Rebequita, unos guantitos. Un abrazo, buenas para noches. Todos. Chao. Pasión por el Rayo Radio, pasión por el Rayo Radio, toda la actualidad del Rayo Vallecano en Pasión por el Rayo Radio.
Columna de opinión en Enclave de Franja. Hoy voy a hablar de toallas. De las toallas usadas que se le entregaron a los árbitros en un partido del filial en la Ciudad Deportiva. Y de las toallas de la vergüenza mostradas con más o menos ironía, con más o menos acierto o con más o menos gracia por el Lech Poznan en la Conference. Parece una tontería, otra más de las muchas que hay en este Rayo, pero creo que no debemos confundir nunca humildad con cutrez. Que no debemos olvidar que el año pasado el Rayo ingresó 62 millones de euros y que la humildad se puede entender comparándote con la mayoría de equipos de la Liga Española, pero eso no vale para compararte con cualquiera. Humilde es el Vallecas, el CDV o el Juncos. Cutre es el Rayo Vallecano. Si no tienes personal suficiente, si descuidas cualquier detalle, si no inviertes un euro en nada, si lo tienes todo como hace 30 años, ¿eres humilde o eres otra cosa? Y si vienen de fuera y te sacan los colores, la culpa no es de los polacos. Es tuya por tener las cosas así. Esa montaña de toallas de 1000 colores es el reflejo de la decadencia, el abandono y el desprecio de un club profesional que de profesional solo tiene el apellido. Pero no solo las toallas, también las sillas de bar, las camillas de hace décadas y tantas cosas que nada tienen que ver con la humildad y mucho o todo con el abandono, el mal gusto y la falta de inversión. La Ciudad Deportiva sigue inutilizada por la misma dejadez. El estadio de Vallecas sigue sin tener bien iluminados sus accesos. Cuando llueve, sigue habiendo los mismos charcos en los mismos sitios. Hay asientos que siguen sin estar anclados tras las obras. Y me voy a parar aquí porque podríamos seguir hablando durante horas y horas de todo esto. Me dicen que el que dirige esto dijo algo de Cristiano y de Messi. Menuda justificación. Que estas dos figuras mundiales no se quejaran, ¿quiere decir que las cosas están bien? ¿Ese es el nivel? Porque yo no necesito que ninguno de ellos, me diga lo que ven mis ojos. Y si los vestuarios y el resto de las instalaciones del estadio de Vallecas están en mal estado, abandonados y sin los recursos mínimos de un club profesional, se denuncia. Lo diga Cristiano, lo diga Messi o lo diga el Lech Poznan. Si los enchufes de la zona de prensa están en mal estado, si los baños están en mal estado o si la Ciudad Deportiva está en mal estado, se denuncia. Porque ser humilde no justifica ser cutre. Porque ser humilde no justifica dar toallas usadas a unos árbitros, ni entregar una torre de toallas de cualquier manera en un partido europeo, ni una caja de botellas de agua sin el mínimo orden, ni unas camillas, unas sillas o unas mesas de bar de playa de los años 80. Porque la dignidad empieza por uno mismo, y la humildad se utiliza como justificación cuando haces todo lo que puedes, todo lo que está en tu mano y no te llega. Cuando te dejas la vida por hacer las cosas bien. Humildes somos nosotros en comparación con la cadena SER o la COPE. Pero el producto que ofrecemos, de mayor o menor calidad, ahí ya no me meto, es cualquier cosa menos cutre. Ya está bien de manipular la realidad. El Rayo no es humilde, al menos no lo es como para justificar todo esto. Columna de opinión en Enclave de Franja. Si quieres la camiseta del Rayo Vallecano, las oficinas de Red Piso Palomeras en Sánchez la Gavia y Villa de Vallecas junto a Pasión por el Rayo te la regalan. Síguenos en Twitter e Instagram y juega con nosotros y durante 9 meses regalaremos una camiseta oficial para que vistas la franja. Red Piso Palomeras en Sánchez la Gavia y Villa de Vallecas te regalan la camiseta oficial del Rayo Vallecano en Pasión por el Rayo. ¡Viste la franja! Resultados y clasificaciones en Enclave de Franja.
Y después de la columna de opinión vamos con los resultados y las clasificaciones, con los números de este fin de semana. Empezamos con la primera división, jornada 12, con estos marcadores: Elche 1, Real Sociedad 1, Girona 1, Alavés 0, Sevilla 1, Osasuna 0, Atlético de Madrid 3, Levante 1, Español 0, Villarreal 2, Athletic 1, Oviedo 0, Rayo 0, Real Madrid 0, Valencia 1, Betis 1, Mallorca 1, Getafe 0 y Celta 2, Fútbol Club Barcelona 4. La clasificación encabezada por el Real Madrid 31, Barcelona con 28, Villarreal 26, Atlético de Madrid 25, Betis tiene 20, el Español 18 y el Rayo, que está en el puesto 12, tiene 15, empatado con Alavés y Elche. Ahora hay parón de selecciones, pero la próxima jornada, que hará la número 13, tendrá estos emparejamientos: Valencia-Levante, Alavés-Celta, Barcelona-Athletic, Osasuna-Real Sociedad, Villarreal-Mallorca, Oviedo-Rayo el domingo 23 de noviembre a las 2 de la tarde, Betis-Girona, Getafe-Atlético de Madrid, Elche-Real Madrid y Español-Sevilla. Y vamos con la segunda ref masculina, jornada 10 en la segunda federación, con estos resultados: Moscardó 3, Elche Ilicitano 2, Real Madrid C3, Fuenlabrada 1, Alcalá 2, Intercity 0, San Sebastián de los Reyes 1, Las Palmas Atlético 1, Navalcarnero 1, Socuellamos 0, Rayo Majadahonda 2, Tenerife B 1, Rayo Vallecano B 4, Quintanar del Rey 1, Cunquense 0, Getafe B 0 y el Coria Orihuela aplazado al día 19. La clasificación encabezada en este grupo por el Getafe B con 21, segundo el Rayo Majadahonda con 20, a continuación Coria, Sanse y Tenerife B, que tienen 16, y hay que bajar hasta el puesto 13º para encontrar al Rayo B con 13 puntos, es decir, a 3 de los equipos que están en playoff. Con una victoria más, con ese partido aplazado con el Alcalá, si el Rayo lo saca, se mete con el grupo que está el tercero, el cuarto, el quinto en esta clasificación. Increíble. Y la próxima jornada con estos partidos: Coria, Quintanar del Rey, Getafe B, Real Madrid C, Colonia Moscardoso, Cuellamos, Fuenlabrada, Tenerife B, Intercity Orihuela, San Sebastián de los Reyes, Majadahonda, Rayo Vallecano B, Navalcarnero, Conquense, Alcalá y Las Palmas Atlético, Elche Ilicitano. Y llegamos a la jornada 9 en la segunda ref femenina con estos partidos: Español B 1, AEM B 0, Samper 2, Huesca 2, Baleares 0, Zaragoza 0, Levante B 4, Rayo Femenino 3, Real Unión Tenerife 1, Dinamo Guadalajara 0, Elche 2, Argual 0 y Fútbol Ellas Torrejón 1, Ona San Adrià 2. La clasificación encabezada por el Zaragoza con 20, Badalona B con 16, Levante B, el equipo que consiguió la victoria ante el Rayo B, que ha conseguido ya meterse segundo con 18 puntos. Y hay que bajar al puesto 13º, penúltimas, Rayo Femenino con 4 puntos, ahora ya a 5 de la salvación. La jornada pasada, estaban a 4 con esta derrota y un punto más del equipo que estaba en salvación, ahora a 5 de esa posible salvación, con esos brotes verdes que hemos visto en el marcador de ese partido ante el Levante B. Y la próxima jornada: AEM B Huesca, Argual Unión Tenerife, Rayo Vallecano Baleares, Levante B Futbolellas Torrejón, Dinamo Guadalajara Español B, Zaragoza Samper y Ona San Adrià Elche. Y cerramos el repaso a los números con la división de honor juvenil, la jornada 8, en el grupo 5, Diocesanos 2, Leganés 1, Tribal Valderas 0, Badajoz 1, Getafe 2, Valladolid 2, Adarve 0, Sporting Hortaleza 0, Ciudad Alcobendas 0, Real Madrid 4, Rayo Vallecano 5, La Cruz Villanovense 1, Burgos 2, Las Rozas 0 y Unionistas de Salamanca 1, Club Atlético de Madrid 1. La clasificación encabezada por el Real Madrid con 24, segundo es el Rayo Vallecano con 18, Atlético de Madrid y Adarve tienen 17. Sí, lo dicho, Real Madrid 24, Rayo Vallecano segundo con 18, fenomenal.
Y la próxima jornada, que será la número 9, con estos partidos: Las Rozas Unionistas de Salamanca, Leganés Unión Adarve, Atlético de Madrid Diocesano, Badajoz Getafe, Rayo Vallecano Burgos, Valladolid Ciudad Alcobendas, Sporting Hortaleza Tribal Valderas y la Cruz Villanovense Real Madrid. Y cuando pasan 15 minutos de las 10 de la noche, en directo en este programa, en Enclave de Franja, llega el momento de la despedida. Tenemos que decir hasta la próxima semana, que será dentro ya de 15 días, porque el lunes que viene no habrá programa. Nos tomamos un respiro para coger fuerzas también para lo que viene por delante. Como decía, el próximo partido del primer equipo con el Oviedo, y después el viaje a Bratislava, y Pasión por el Rayo Radio va a estar allí. Vamos a estar en Bratislava para contaros el eslogan Rayo Vallecano. Lunes noche empieza el show. De momento cerramos el programa de esta noche, este Enclave de Franja número 9 de la temporada 9, el que hace ya el 333. Qué número más bonito, ¿no? En este lunes 10 de noviembre, desde las 9 en directo, en el que hemos hablado de esa victoria épica, esa remontada, esos 3 goles de la segunda parte, ese gol de Álvaro, como lo contamos aquí en la radio, ese Rayo 3, Lech Poznan 2. Y hemos escuchado a los protagonistas, aparte de los goles, hemos escuchado al Pachaspino, a Pedro Díaz, a Ratiu y a Leyen. No pudimos escuchar a Íñigo, no dio la rueda de prensa, ya lo hemos contado también. Y de ahí, bueno, el fin de ciclo, que ya se ha acabado, que crisis en el vestuario, que bueno, madre mía. Pero bueno, ya ha pasado el Real Madrid y seguro que ya dejan de hablar tanto de nosotros. Eso lo podéis tener clarísimo, por lo menos nosotros lo tenemos muy claro. Y como ha pasado el Real Madrid, pues también hemos hablado de eso, hemos hablado de ese empate sin goles, hemos escuchado a Xabi Alonso, hemos escuchado a Íñigo, a Álvaro y a De Frutos. Y lo hemos analizado absolutamente todo con Nacho Herrero, todo lo de la conference, la remontada, el ambiente, la previa con los ultras, con el vídeo del Lech Poznan, y bueno, pues lo que pasó en el partido y esos goles y cómo lo vivimos nosotros en la cabina 1 de ese estadio de Vallecas. Y también analizamos lo que pasó ayer, que era la mejor entrada de la temporada, el planteamiento del Rayo, el partidazo de muchos futbolistas, de prácticamente todos los futbolistas del Rayo, y la lesión de Pedro Díaz. Y en la columna de opinión pues ya ha quedado claro, ¿no? Mi opinión. Y la podréis leer en pasionporelrayo.com dentro de poco. Con los resultados y las clasificaciones hemos cerrado el programa de esta noche. Gracias por estar ahí. Los saludos de Miguel Ángel Tejeda. Es un placer, un gustazo estar siempre con vosotros cada semana. Y así seguiremos durante toda la temporada. Todavía quedan muchas cosas por vivir, muchas experiencias que compartir, muchos partidos que transmitir. Mañana llegará el sorteo también de la siguiente eliminatoria de la Copa y también nos lo contaremos. Bueno, gracias por estar ahí. Gracias también a todos nuestros patrocinadores que nos acompañan en las retransmisiones de los partidos de Copa y de la Conference. Y gracias a todos vosotros por vivir con nosotros esta locura llamada Radio Vallecano. Gracias, un placer, buenas noches, cuidaros ahí fuera.